¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en la Gran Muralla China? ¿Una gigantesca serpiente de piedra que se retuerce por las montañas? ¿Un coloso que tardó siglos en construirse? ¿Una obra de ingeniería tan titánica que, según la leyenda urbana, es la única construcción humana visible desde el espacio? Permíteme desmentir esa última parte de inmediato. Desde el espacio, lo que se ve es un punto borroso, no un muro de miles de kilómetros. Pero eso no le quita ni un ápice de su majestuosidad. Al contrario, lo hace aún más increíble, porque lo que de verdad importa de esta muralla no es lo que se ve desde la órbita, sino lo que se siente al pisar sus piedras milenarias. Lo que realmente fascina es la historia que cada ladrillo, cada torre de vigilancia, cada tramo de escaleras tiene que contar. Una historia que no es solo de emperadores, batallas y dinastías, sino de millones de vidas anónimas, de sacrificios incomprensibles y de una voluntad férrea para proteger una civilización. La Gran Muralla no es un solo muro, es una red de fortificaciones, un laberinto de piedra que se construyó y reconstruyó a lo largo de más de 2000 años. Su historia es la historia de China, es un relato de ambición y de miedo, de poder y de vulnerabilidad. Y para entenderla, para entender por qué vale la pena viajar miles de kilómetros para verla, tenemos que remontarnos al principio, mucho antes de que fuera la atracción turística que es hoy. Tenemos que viajar en el tiempo hasta el siglo VII a.C., a una época de guerra constante, donde los reinos de China luchaban entre sí sin tregua. Era la era de los estados combatientes. Huaen y Caos, los líderes de estos pequeños reinos, empezaron a construir muros para proteger sus territorios. Eran muros de tierra apisonada, más que de piedra, pero eran el embrión de lo que vendría después. Eran la primera respuesta a un problema eterno: ¿cómo proteger lo que es tuyo de aquellos que quieren arrebatártelo? Pero la verdadera historia, la que le dio su nombre y su fama, comienza con un hombre que se atrevió a soñar con un imperio unificado, un hombre que se proclamó a sí mismo el primer emperador de China, Qin Shi Huang, un nombre que evoca poder y crueldad a partes iguales. Este emperador, después de conquistar a todos sus rivales, tenía un nuevo problema. El imperio que acababa de forjar, la dinastía Qin, no estaba a salvo. La amenaza no venía de dentro, sino de las estepas del norte, donde tribus nómadas, como los Xiongnu, cabalgaban sin piedad, saqueando y devastando todo a su paso. Qin Shi Huang no era un hombre de medias tintas. Su solución no fue un ejército de hombres, sino un ejército de piedra. Ordenó la construcción de una muralla que unificara todas las fortificaciones existentes y las extendiera a lo largo de su frontera norte. Millones de personas, soldados, campesinos, prisioneros, fueron forzados a trabajar en condiciones inhumanas. Muchos murieron. Sus cuerpos, según la leyenda, fueron enterrados dentro del propio muro, mezclados con la tierra y las piedras. Por eso, muchos la llaman el cementerio más grande del mundo. Este no era un proyecto para una generación, era un proyecto para la eternidad. Pero la eternidad es un concepto relativo. La dinastía Qin duró solo unos pocos años después de la muerte de Qin Shi Huang. Sin embargo, su idea perduró. La muralla, la necesidad de protegerse, se arraigó en la psique china. Cada nueva dinastía, la Han, la Sui, la Tang, la Song, entendió la importancia de mantenerla, de repararla, extenderla. Pero la gran muralla que conocemos hoy, la que vemos en las fotos y en los documentales, la que está hecha de ladrillos y no de tierra, esa tiene un padre muy distinto. Ese padre es una dinastía que nació de las cenizas de un imperio anterior, una dinastía que quería reafirmar su identidad y su poder. La dinastía Ming. La dinastía Ming, que gobernó China desde 1368 hasta 1644, no era una dinastía cualquiera. Había expulsado a los mongoles, que habían gobernado China durante un siglo bajo la dinastía Yuan, y querían dejar claro que China volvía a ser para los chinos, y tenían una obsesión a no volver a ser invadidos. Su respuesta a esa obsesión fue la Gran Muralla, pero no la versión de tierra de Qin Shi Huang. Ellos la reconstruyeron a una escala nunca antes vista. La transformaron en la maravilla que hoy conocemos. Se dedicaron más de 100 años a esta obra colosal, y no lo hicieron solo para protegerse, sino también como una declaración de principios. Era un muro para separarse del mundo exterior, para reafirmar la identidad cultural china frente a los nómadas de las estepas. Era una frontera física, pero también psicológica. La muralla Ming no era solo un muro, era un sistema defensivo completo.
Tenía torres de vigilancia cada pocos cientos de metros, donde los soldados podían vivir, almacenar armas y enviar señales de humo para avisar de la llegada de los enemigos. Tenía puertas de paso fortificadas, que eran como pequeños castillos, y tenía miles de baluartes y fortificaciones a lo largo de su recorrido. Pero lo que la hacía verdaderamente especial era su material. Mientras que las murallas anteriores eran de tierra apisonada, las de la dinastía Ming estaban hechas de ladrillos de piedra maciza. Ladrillos que eran más pesados que un hombre y que tuvieron que ser transportados a lo largo de montañas y valles en un esfuerzo logístico que hoy nos parece imposible. Los Ming la extendieron por más de 8.850 kilómetros. Si la pusiéramos en línea recta, iría desde la punta de Argentina hasta Alaska. Pero la muralla no era un simple muro de piedra. Su ancho variaba de los 5 a los 15 metros y su altura llegaba a los 9 metros. Y no solo era una barrera física, sino también una carretera militar. Los ejércitos podían moverse por la parte superior, permitiendo un rápido despliegue de tropas. Se dice que en sus tiempos de gloria había más de 1 millón de soldados, custodiándola, una cifra que parece sacada de una película de fantasía, pero que nos da una idea de la importancia que tenía para el imperio. Pero, ¿funcionó? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. La historia nos dice que, a pesar de todo el esfuerzo y el dinero invertido, la Gran Muralla fracasó en su objetivo final. No pudo detener la caída de la dinastía Ming, no porque los enemigos la hubieran derribado, sino porque 1644, un general Ming, abrió las puertas de una de las principales fortificaciones y permitió que el ejército manchú entrara. Los manchúes, que venían del norte, tomaron el poder y fundaron la dinastía Qing. Ironías de la historia. La muralla que se construyó para evitar la invasión terminó siendo la prueba de su fracaso. Y aquí es donde la historia da un giro. A partir de ese momento, la muralla, ya inútil desde un punto de vista militar, empezó a caer en el olvido. Los Qing no la necesitaban porque los manchúes gobernaban ahora China. Durante siglos, muchas partes de la muralla fueron abandonadas, se desmoronaron e incluso se utilizaron sus piedras para construir casas y carreteras. Fue un lento declive, un olvido paulatino de una de las mayores hazañas humanas. Pero la historia, como la muralla, tiene muchos tramos y algunos de ellos se reconstruyen en el siglo XX y especialmente a partir de la década de 1980, la Gran Muralla vivió un renacimiento. El gobierno chino se dio cuenta de su valor, no solo histórico, sino también cultural y económico. Se iniciaron grandes proyectos de restauración y la muralla, poco a poco, dejó de ser un simple muro en ruinas para convertirse en lo que es hoy Angkor, un símbolo nacional. El destino de millones de turistas que quieren conectar con un pasado glorioso y entender la tenacidad del ser humano. Y aquí es donde la Gran Muralla se vuelve aún más fascinante, porque hoy en día no es una sola experiencia, es un mosaico de posibilidades, un laberinto que se adapta al tipo de viajero que la visita. No todos son las multitudes de Bailing, la sección más popular y fácil de acceder, donde puedes caminar por un tramo perfectamente restaurado, sentir la energía de miles de personas a tu alrededor y obtener la foto icónica. Hay muchas otras caras de la muralla, cada una con su propia historia y su propia belleza. Si te gusta el senderismo, las secciones más salvajes y remotas te esperan. Lugares como Jinshanling o Simatai, donde el muro se retuerce de una manera casi imposible sobre las cimas de las montañas, son un paraíso para los aventureros. Aquí los tramos están menos restaurados, la vegetación ha recuperado su lugar y el silencio solo es interrumpido por el viento. Es en estos lugares donde puedes sentir de verdad la inmensidad del paisaje y la audacia de los constructores. ¿Pero qué es lo que hace a esta muralla tan especial? ¿Por qué sigue atrayéndonos después de miles de años? No es solo su tamaño o su antigüedad, es la historia de las personas detrás de ella. Se estima que en su construcción, en todas sus etapas, participaron millones de personas. Imagina el trabajo, el sudor, las lágrimas que se derramaron en esos muros. No era un trabajo para hombres y mujeres comunes, era una labor brutal, a menudo mortal. Se transportaban los ladrillos a mano lomos de barros, con sistemas de poleas rudimentarios en los tramos más escarpados de las montañas. Se cree que se utilizaban cestas y cuerdas para subir los materiales, en una danza de riesgo constante con la muerte. Cada ladrillo, cada cimiento, es un testimonio silencioso de una historia de sacrificio. Los arqueólogos han encontrado marcas en muchos de los ladrillos, pequeños sellos que indican el lugar
y la fecha de producción, e incluso el nombre del supervisor del trabajo. Esto nos da una ventana a la vida de esos constructores anónimos, personas que probablemente nunca supieron el impacto que tendría su trabajo y que solo se dedicaban a un trabajo agotador para sobrevivir. Por eso, cuando caminas por la muralla, no solo ves un muro de piedra, ves un monumento a la resiliencia humana, a la capacidad de una civilización para movilizar recursos, personas y voluntad para un objetivo común. Aunque ese objetivo haya sido, en última instancia, fallido desde una perspectiva militar, el legado que dejó es imperecedero. Y la muralla también es un lugar de leyendas. La más famosa es la de Meng, una mujer que viajó miles de kilómetros en busca de su esposo, que había sido forzado a trabajar en la construcción. Al llegar, se enteró de su muerte. Lloró tanto que su llanto hizo que una parte de la muralla se derrumbara, revelando los huesos de su marido. Esta es solo una de las muchas historias que se cuentan, relatos de amor, de pérdida, de fantasmas y de valentía que han pasado de generación en generación. Estas leyendas, aunque sean solo eso, leyendas, le dan un alma a la muralla, un corazón que late al ritmo de la historia de un pueblo. Así que, la próxima vez que veas una foto de la Gran Muralla, no pienses solo en un muro. Piensa en el imperio de Qin Shi Huang, piensa en la tenacidad de los Mingen, piensa en los millones de vidas que la construyeron, piensa en los soldados que la custodiaron, piensa en las leyendas que la habitan, piensa en el símbolo de una civilización que, a través de sus muros, quiso marcar su lugar en el mundo. La Gran Muralla es más que una simple estructura. Es la cicatriz más grande y hermosa que la historia de China ha dejado en la faz de la tierra. Y si piensas que la Gran Muralla es solo una reliquia del pasado, te equivocas. Su historia continúa escribiéndose hoy mismo. En la era digital, ha trascendido su propósito original para convertirse en una fuente inagotable de inspiración. Para los arquitectos y los ingenieros, es un caso de estudio monumental. ¿Cómo lograron construir una estructura tan masiva y compleja sin la tecnología moderna? Los constructores de la Gran Muralla dominaban técnicas que hoy nos parecen inverosímiles, como la elaboración de un mortero especial a base de arroz glutinoso y cal, que le dio a los ladrillos una resistencia asombrosa, un pegamento natural, orgánico, que ha resistido los embates del tiempo durante siglos. Y no solo la ingeniería fascina, también la estrategia militar. La muralla no fue solo una barrera pasiva, era un sistema de comunicación de vanguardia para su época. Las torres de vigilancia, separadas por distancias estratégicas, no solo servían para avistar al enemigo, eran una red de telegrafía visual. Con humo de día y fuego de noche, un mensaje podía viajar cientos de kilómetros en cuestión de horas, alertando a la capital de un ataque inminente. La muralla, en su tiempo, fue la Internet del Imperio Ming, una red que conectaba a los guardianes de la frontera con el corazón del poder imperial. Pero la Gran Muralla también tiene una historia muy personal para millones de chinos. Es un símbolo de orgullo nacional, un recordatorio de que su civilización tiene una historia de más de 5.000 años. No es una coincidencia que las monedas chinas, los billetes, los sellos postales y la publicidad a menudo muestren la imagen de la muralla. Es un faro de identidad, un ancla en un mundo de cambio constante. Es el testimonio de la capacidad de su pueblo para superar la adversidad y para construir algo que trascendiera el tiempo. Sin embargo, la Gran Muralla también enfrenta nuevos desafíos: el paso del tiempo, la erosión natural y, lo que es aún más preocupante, el vandalismo y el desarrollo incontrolado han puesto en riesgo la conservación de algunas de sus secciones. Hoy, los esfuerzos por protegerla son tan importantes como los esfuerzos por construirla en el pasado. Organizaciones internacionales y el propio gobierno chino trabajan en la restauración de los tramos más dañados, en la creación de regulaciones para el turismo y en la educación, para que las nuevas generaciones entiendan que este tesoro no es solo un destino turístico, sino un patrimonio de la humanidad que debe ser cuidado. Y aquí es donde entra el viajero del siglo XXI, porque al visitar la Gran Muralla no solo estás haciendo turismo, te conviertes en un eslabón más en su larga historia. Cada paso que das en sus milenarios ladrillos, cada foto que tomas, cada historia que escuchas, contribuye a su legado. Es un viaje que te permite conectar con un pasado remoto, con un esfuerzo humano casi inimaginable. Es una experiencia que te hace reflexionar sobre la historia, sobre el poder, sobre la fragilidad del tiempo y sobre la eterna búsqueda del ser humano por construir algo que dure para siempre. Porque, aunque la muralla no sea visible desde el espacio, su impacto en la historia humana
es tan grande que se siente en cada rincón de nuestro planeta. Para muchos, la Gran Muralla es sinónimo de un solo lugar en Badeling. Es la sección más visitada, la más cercana a Pekín y la que ha sido restaurada con tanto esmero que parece casi nueva. Es el lugar perfecto para quienes quieren una experiencia rápida, accesible y sobre todo para tener la foto perfecta. Pero si quieres sentir la verdadera magnitud y la historia detrás de sus piedras, necesitas alejarte de las multitudes. Y ahí es donde la muralla se abre a un mundo de descubrimientos. Por ejemplo, Mutianyu. Esta sección, aunque también está restaurada, es un poco menos concurrida que Badeling. Se la conoce por sus espectaculares vistas y la densa vegetación que la rodea. Es un lugar ideal para las familias, ya que cuenta con un teleférico para subir y para los más aventureros, un tobogán para bajar. Una manera peculiar y divertida de terminar la visita. Pero si buscas algo aún más salvaje, más auténtico, tienes que ir a Jinshanling. Es un paraíso para los senderistas, un tramo de la muralla que aún conserva su estado original, con ladrillos desmoronándose y torres de vigilancia en ruinas. Caminar por aquí es como viajar en el tiempo. Te da una idea más cruda y realista de lo que significó construir y defender esta frontera. Y luego están los tramos de la Gran Muralla, que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen. Las secciones más al oeste, en las provincias de Gansu o Ningxia. Aquí, la muralla no está hecha de piedra, sino de tierra apisonada, y se mezcla con el paisaje desértico, convirtiéndose en una línea ondulada y casi imperceptible en medio de la nada. Es en estos lugares donde puedes apreciar la enorme extensión de la muralla y entender que fue una frontera que dividió no solo imperios, sino también mundos, el mundo fértil y sedentario de China y el mundo nómada y salvaje de las estepas. Es aquí donde el silencio te envuelve y te hace reflexionar sobre el paso del tiempo y la fragilidad de las grandes obras humanas. Viajar a la Gran Muralla no es solo una excursión de un día, es un viaje que puede ser tan corto o tan largo como tú quieras. Puedes quedarte cerca de la capital y hacer una visita clásica, o puedes planificar un viaje más extenso, explorando las secciones más remotas y menos conocidas. Hay algo para cada viajero, para cada nivel de condición física y para cada tipo de curiosidad. Pero ¿qué legado ha dejado la Gran Muralla en el mundo moderno? Es una pregunta que merece ser pensada. Es el símbolo de una civilización que, a pesar de sus intentos de aislarse, terminó por conectar al mundo. La Gran Muralla es un recordatorio de que las fronteras físicas pueden ser derribadas, no por la fuerza, sino por la simple persistencia del ser humano para conectarse con otros. Hoy, la muralla ya no separa, al contrario, une a millones de personas de todo el mundo que viajan a China para verla, para tocarla, para caminar por ella. Y en ese acto de caminar juntos, todos nos convertimos en parte de la misma historia. Para muchos, la Gran Muralla es sinónimo de un solo lugar en Badeling. Es la sección más visitada, la más cercana a Pekín y la que ha sido restaurada con tanto esmero que parece casi nueva. Es el lugar perfecto para quienes quieren una experiencia rápida, accesible y sobre todo para tener la foto perfecta. Pero si quieres sentir la verdadera magnitud y la historia detrás de sus piedras, necesitas alejarte de las multitudes. Y ahí es donde la muralla se abre a un mundo de descubrimientos. Por ejemplo, Mutianyu. Esta sección, aunque también está restaurada, es un poco menos concurrida que Badeling. Se la conoce por sus espectaculares vistas y la densa vegetación que la rodea. Es un lugar ideal para las familias, ya que cuenta con un teleférico para subir y para los más aventureros, un tobogán para bajar. Una manera peculiar y divertida de terminar la visita. Pero si buscas algo aún más salvaje, más auténtico, tienes que ir a Jinshanling. Es un paraíso para los senderistas, un tramo de la muralla que aún conserva su estado original, con ladrillos desmoronándose y torres de vigilancia en ruina. Caminar por aquí es como viajar en el tiempo. Te da una idea más cruda y realista de lo que significó construir y defender esta frontera. Y luego están los tramos de la Gran Muralla que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen. Las secciones más al oeste, en las provincias de Gansu o Ningxia. Aquí, la muralla no está hecha de piedra, sino de tierra apisonada y se mezcla con el paisaje desértico, convirtiéndose en una línea ondulada y casi imperceptible en medio de la nada. Es en estos lugares donde puedes apreciar la enorme extensión de la muralla y entender que fue una frontera que dividió no solo imperios, sino también mundos. El mundo fértil y sedentario de China
y el mundo nómada y salvaje de las estepas. Es aquí donde el silencio te envuelve y te hace reflexionar sobre el paso del tiempo y la fragilidad de las grandes obras humanas. Viajar a la Gran Muralla no es solo una excursión de un día, es un viaje que puede ser tan corto o tan largo como tú quieras. Puedes quedarte cerca de la capital y hacer una visita clásica, o puedes planificar un viaje más extenso, explorando las secciones más remotas y menos conocidas. Hay algo para cada viajero, para cada nivel de condición física y para cada tipo de curiosidad. Pero, ¿qué legado ha dejado la Gran Muralla en el mundo moderno? Es una pregunta que merece ser pensada. Es el símbolo de una civilización que, a pesar de sus intentos de aislarse, terminó por conectar al mundo. La Gran Muralla es un recordatorio de que las fronteras físicas pueden ser derribadas, no por la fuerza, sino por la simple persistencia del ser humano para conectarse con otros. Hoy, la muralla ya no separa, al contrario, une a millones de personas de todo el mundo que viajan a China para verla, para tocarla, para caminar por ella. Y en ese acto de caminar juntos, todos nos convertimos en parte de la misma historia. Para muchos, la Gran Muralla es sinónimo de un solo lugar en Badeling. Es la sección más visitada, la más cercana a Pekín y la que ha sido restaurada con tanto esmero que parece casi nueva. Es el lugar perfecto para quienes quieren una experiencia rápida, accesible y sobre todo, para tener la foto perfecta. Pero si quieres sentir la verdadera magnitud y la historia detrás de sus piedras, necesitas alejarte de las multitudes. Y ahí es donde la muralla se abre a un mundo de descubrimientos. Por ejemplo, Mutianyu. Esta sección, aunque también está restaurada, es un poco menos concurrida que Badeling. Se la conoce por sus espectaculares vistas y la densa vegetación que la rodea. Es un lugar ideal para las familias, ya que cuenta con un teleférico para subir y, para los más aventureros, un tobogán para bajar. Una manera peculiar y divertida de terminar la visita. Pero si buscas algo aún más salvaje, más auténtico, tienes que ir a Jinshanling. Es un paraíso para los senderistas. Un tramo de la muralla que aún conserva su estado original, con ladrillos desmoronándose y torres de vigilancia en ruinas. Caminar por aquí es como viajar en el tiempo. Te da una idea más cruda y realista de lo que significó construir y defender esta frontera. Y luego están los tramos de la Gran Muralla, que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen. Las secciones más al oeste, en las provincias de Gansu o Ningxia. Aquí, la muralla no está hecha de piedra, sino de tierra apisonada, y se mezcla con el paisaje desértico, convirtiéndose en una línea ondulada y casi imperceptible en medio de la nada. Es en estos lugares donde puedes apreciar la enorme extensión de la muralla y entender que fue una frontera que dividió no solo imperios, sino también mundos. El mundo fértil y sedentario de China y el mundo nómada y salvaje de las estepas. Es aquí donde el silencio te envuelve y te hace reflexionar sobre el paso del tiempo y la fragilidad de las grandes obras humanas. Viajar a la Gran Muralla no es solo una excursión de un día. Es un viaje que puede ser tan corto o tan largo como tú quieras. Puedes quedarte cerca de la capital y hacer una visita clásica, o puedes planificar un viaje más extenso, explorando las secciones más remotas y menos conocidas. Hay algo para cada viajero, para cada nivel de condición física y para cada tipo de curiosidad. Pero, ¿qué legado ha dejado la Gran Muralla en el mundo moderno? Es una pregunta que merece ser pensada. Es el símbolo de una civilización que, a pesar de sus intentos de aislarse, terminó por conectar al mundo. La Gran Muralla es un recordatorio de que las fronteras físicas pueden ser derribadas, no por la fuerza, sino por la simple persistencia del ser humano para conectarse con otros. Hoy, la muralla ya no separa, al contrario, une a millones de personas de todo el mundo que viajan a China para verla, para tocarla, para caminar por ella. Y en ese acto de caminar juntos, todos nos convertimos en parte de la misma historia. Y en medio de toda esta grandiosidad, la Gran Muralla también nos enseña una lección de humildad, porque frente a su inmensidad, el ser humano se siente pequeño, pero al mismo tiempo, nos recuerda el increíble poder que tenemos cuando trabajamos juntos. La muralla no es obra de un solo emperador, ni de una sola dinastía. Es el resultado de un esfuerzo continuo a lo largo de siglos. Un esfuerzo que nos recuerda que las grandes obras de la humanidad no se construyen en un solo día, sino ladrillo a ladrillo, con paciencia y perseverancia. El mortero que unió estas piedras, esa mezcla de cal y arroz glutinoso de la que hablábamos, nos habla de la inventiva y la creatividad de un pueblo. Los ingenieros Ming
sin ordenadores ni máquinas, diseñaron un sistema defensivo que desafió a la geografía y a la lógica. Se adaptaron a cada terreno, a cada montaña, a cada valle, construyendo una estructura que se mimetiza con el paisaje como si hubiera crecido de la misma tierra. Es una obra de arte y una obra de ingeniería a partes iguales. Pero la verdadera magia de la muralla no está en su historia, sino en su capacidad para inspirar. Inspira a los pintores, a los poetas, a los cineastas. Se ha convertido en un telón de fondo para innumerables historias, en un símbolo de la resistencia y la belleza. Y, lo que es más importante, inspira a las personas comunes y corrientes a hacer un viaje de autodescubrimiento. Porque caminar por la Gran Muralla es más que un simple paseo, es una meditación sobre el tiempo, un diálogo con el pasado. Cada paso te lleva más cerca de la historia, más cerca de la cultura y, en última instancia, más cerca de ti mismo. Y aquí es donde la Gran Muralla, el muro construido para separar, se convierte en un puente que nos une a todos. Es un recordatorio de que, a pesar de nuestras diferencias, compartimos una humanidad común, una capacidad para construir, para soñar y para dejar una huella en el mundo. La Gran Muralla no es solo una maravilla del mundo antiguo, es una maravilla del mundo moderno. Es un faro de esperanza, un símbolo de la perseverancia humana y una invitación a explorar no solo el mundo, sino también las profundidades de nuestra propia historia. Así que, ¿te atreves a caminar por ella? ¿Te atreves a ser parte de su historia? La Gran Muralla ha sobrevivido milenios y su historia sigue evolucionando. Hoy, no necesitas un mapa de papel para explorarla. La tecnología nos ha abierto nuevas ventanas a su pasado y a su presente. Con solo un clic, puedes hacer un recorrido virtual por sus secciones más icónicas, admirar los detalles de sus torres de vigilancia en 360 grados o incluso sumergirte en una experiencia de realidad virtual que te transporta a la época de los Ming, permitiéndote ver cómo era la vida de los soldados que la custodiaban. Es un puente entre la historia y el futuro, un recordatorio de que las grandes obras del pasado pueden seguir siendo relevantes en el mundo digital. Pero la tecnología no solo nos permite ver la muralla, también nos ayuda a conservarla. Los arqueólogos y conservacionistas utilizan drones y escáneres láser para mapear las secciones más remotas y deterioradas, lo que les permite planificar los trabajos de restauración con una precisión asombrosa. Con la ayuda de la fotogrametría, pueden crear modelos 3D de la muralla que sirven como un registro digital de su estado actual. Una especie de cápsula del tiempo que garantizará que, incluso si alguna parte se derrumba por completo, su memoria y su forma perduren para siempre. Y la Gran Muralla no es solo una inspiración visual, también es una fuente inagotable para el arte y la cultura. Ha sido el telón de fondo de superproducciones de Hollywood, de documentales de National Geographic y de innumerables obras literarias. Artistas de todo el mundo han buscado en su majestuosidad una fuente de inspiración para sus creaciones. Desde pinturas que capturan su esencia hasta esculturas que la homenajean, la muralla se ha convertido en un símbolo universal de la perseverancia humana y la belleza arquitectónica. Y por último, pero no menos importante, la Gran Muralla ha influido en la forma en que pensamos sobre las fronteras. El muro que se construyó para separar se ha convertido en un símbolo de lo que nos une. Su existencia nos recuerda que, a pesar de las barreras físicas que hemos creado, las ideas, la cultura y la historia siempre encuentran la manera de fluir. La Gran Muralla no es el fin, es el principio de un diálogo, una invitación a entender que nuestras diferencias no deben ser una excusa para separarnos, sino una oportunidad para aprender y para crecer juntos. Es la historia de una civilización que quiso aislarse y que, sin saberlo, creó una de las atracciones más magnéticas del mundo. Y esa es una historia que vale la pena escuchar una y otra vez. Y así llegamos al final de nuestro viaje. Pero la Gran Muralla no termina aquí, ni en este video. Su historia es una historia viva que se reescribe cada día, con cada paso de cada viajero. Es una historia de fronteras que se borran con el tiempo, de muros que se convierten en puentes, una historia de un pueblo que quiso proteger su cultura y que, al hacerlo, creó un legado universal. No es la única construcción humana visible desde el espacio, pero sí es la única que te permite ver tan claramente la grandeza y la fragilidad del ser humano. La Gran Muralla no es solo un destino, es una experiencia, es un recordatorio de que las grandes ideas perduran, incluso cuando los imperios que las concibieron desaparecen. Es un testamento a la perseverancia, a la fe en el futuro
y a la capacidad de una civilización para dejar una marca en la historia. Y lo más importante, es una invitación a que la veas por ti mismo, Tox, a que camines por ella, porque solo entonces, cuando estés de pie en sus ladrillos milenarios, con el viento en la cara y las montañas a tu alrededor, entenderás de verdad lo que significa ser parte de una historia tan inmensa, y te darás cuenta de que, a pesar de los siglos que han pasado, el eco de su historia sigue resonando en el corazón de todos los que la visitan. Si te ha gustado este viaje, no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte nuestras próximas aventuras. Hasta la próxima.